Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy estamos en el quinto domingo de Cuaresma, en el año A, en donde consideramos la tercera lectura del Evangelio de Juan, que se usa en conjunto a los escrutinios con los catecúmenos. Entonces, la primera semana, cuando consideramos el tema o el relato de la samaritana, el tema era agua viva, que daba vida. En la segunda semana, la semana pasada, la cuarta semana, este, consideramos el tema de la luz. Cristo le da la vista a un hombre nacido ciego. Y en esta semana, el tema es de la resurrección, que Cristo tiene el poder para darnos vida nueva, incluso vida si hemos muerto, como lo hace con Lázaro en el relato del Evangelio. Entonces, en la primera lectura, estamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel era un profeta que le escribe a la comunidad de los judíos ya después de haber sido deportados de Babilonia a Babilonia. En el año 587 antes de Cristo entraron los babilonios a Jerusalén, la saquearon y después destruyeron el templo y deportaron una gran cantidad de los judíos en la ciudad a Babilonia y estaban muy tristes y muy sin esperanza en Babilonia porque no estaban cerca del templo y los judíos pensaban que no estar cerca de Jerusalén, cerca del templo, no tenían un contacto con Dios y se sentían alejados de Dios. Entonces le está escribiendo Ezequiel a este pueblo que está muy desalentado y les dice, el Señor Dios dijo que yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Antes de esto, en el verso anterior, dice que Israel es como huesos secos, que no tienen esperanza. Y Dios aquí dice, no, yo les voy a dar esperanza, los voy a sacar de su tumba. Y es importante entender por qué se sentían muertos. En el Antiguo Testamento, la vida no se, la concepción de la vida es algo que está muy fuertemente ligado a la idea de la relación. Yo tengo una relación con Dios y por tener esa relación con Dios, yo estoy vivo. Mi vida se encuentra en esa relación. Si yo estoy alejado de Dios, pues no estoy vivo. Por eso aquí, cuando le dice Dios al pueblo de Israel, le dice que de nuevo los conducirá a la tierra de Israel, donde Él está presente para que puedan estar vivos. Es muy importante esta idea porque se ve esto en la lectura del Evangelio. ¿Y cómo les dará vida? Los dará vivir mandándoles o infundiendo su espíritu dentro de ellos. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, que Dios infunde en nuestros corazones con la fe, la esperanza y la caridad. Y por medio de la obra del Espíritu Santo es como Cristo nos da, o Dios nos da vida nueva. Ahora, en el Salmo, vemos aquí salmo en donde está clamando hacia el Señor desde lo más profundo, desde el abismo, y es una oración hecha en un tiempo muy, muy difícil, cuando una persona está pasando por una fuerte situación y le pide, Señor, escuche mi clamor. Ahí es algo tan apropiado elevar nuestro corazón a Dios, especialmente cuando nos sentimos que estamos completamente abrumados, completamente aplastados por las situaciones de nuestras vidas. Pero mira aquí, hermanos, la clave es rezar con confianza. Dice, confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. ¿Por qué confiamos en el Señor? Porque el Señor siempre cumple. Pero lo que a veces sucede es que el Señor cumple de una manera distinta a lo que yo quisiera. Yo quisiera que lo que yo pida se haga exactamente como lo pido. Pero muchas veces la manera en que Dios responde a nuestras oraciones, a nuestro clamor, es en una manera completamente distinta y no sabemos por qué. Esto cae bajo la providencia de Dios, pero yo por mi parte tengo que clamar hacia Él y hacerlo con confianza, sabiendo que Él sí me va a responder en su tiempo y como Él quiere. Y después tenemos la lectura aquí de el libro de Romanos y está hablando de los que viven
una vida de forma desordenada, que no pueden desagradar a Dios, no pueden estar vivos por vivir de esa manera. Y después, en el último párrafo dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre también les dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces vemos aquí que yo tengo que estar en relación de nuevo con Dios para tener vida, vida espiritual e incluso también vida mortal. Pero la vida no simplemente se encuentra en que yo puedo respirar oxígeno, sino que Dios mora dentro de mí. En el Evangelio de San Lucas hay una distinción entre esta clase de vida. Cuando el hijo pródigo le pide a su papá que le dé su parte de la alianza, dice que el papá le dio su parte de la alianza y la palabra que usa es bias, de ahí viene la palabra biología. Hay una vida que es simplemente vida biológica, pero también hay una vida que es una vida espiritual y la palabra es Zoe, y esa es una palabra que va a ocurrir en el Evangelio de San Juan. Entonces, vamos a la aclamación antes del Evangelio, y aquí dice, yo soy la resurrección, la vida, que cree en mí no morirá para siempre. Y a mí me encanta muchísimo este verso, porque este verso en griego dice, ego eimi anastasis kai zoe. Yo soy la vida, la resurrección y la vida. Y me gusta mucho porque de aquí pueden sacar dos palabras, la palabra para resurrección, que es anástasis, y la palabra para la vida, vida espiritual, es Zoe. Y me gusta tanto porque con esas dos palabras tú puedes formar nombres. Y eso fue exactamente el nombre que yo y mi esposa decidimos darle a nuestra hija. Ella se llama Zoe Anastasia, vida y resurrección. Y por esta razón me da mucha alegría escuchar estas palabras en la iglesia, y cuando vamos a misa con ella siempre como que cuando dicen las palabras como que la tocamos. Hey, hey, ese es tu verso, y ella se pone muy contenta por escuchar estas palabras, y yo también. Bueno, ahora el relato del Evangelio de la resurrección de Lázaro es muy importante. Hay muchos detalles que se pierden muy fácilmente. Primeramente, vemos que María fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. Se piensa que esto no es la mujer pecadora que vino y le hizo eso a Cristo, que quizás María es distinta a esa mujer. Yo no sé, pero yo pienso que quizás sí son dos mujeres distintas, pero María sí fue la que hizo esto. Pero María también fue la que se sentó a los pies de Cristo cuando su hermana Marta lo estaba sirviendo y estaba muy agitada por todo el quehacer que tenía que hacer, y María se sentó a sus pies para escucharlo. Ok, y viene ahí cómo hablan allí de Lázaro. Le dicen, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Oh, hermanos, cómo me gustaría que en el cielo dirían que cuando yo elevo una oración a Dios, que los ángeles lleven mi oración a Cristo y le digan, Señor, el amigo Samuel, el amigo que tú tanto amas, quiere pedirte esto. Hermanos, tenemos que ser amigos de Cristo. Tenemos que hablar con Él constantemente. Un amigo es una persona con el cual compartimos de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Lo hacemos constantemente, lo hacemos alegremente, lo hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, compartimos todo con ese amigo, y ese amigo debe ser Cristo en nuestras vidas. Y dicen que Lázaro está enfermo, y él dice, no, no, no importa, está enfermo y esto servirá para la gloria de Dios. Dios tiene un plan. Hay momentos en donde Dios permite que nosotros pasemos por fuertes momentos, por sufrimientos, por contratiempos. ¿Por qué? Para que Él pueda demostrar su gloria en nuestras vidas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es no preguntar, ¿para qué es esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Sino simplemente, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este momento? Y confiar en el Señor y esperar en el Señor. El nombre de Lázaro es similar al nombre Eleazar, y el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda, y aquí Cristo va a ayudarle a Lázaro. Bueno,
Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. En Lucas capítulo 10, cuando tenemos el episodio de Marta y María, no se menciona a Lázaro. Y hay unos eruditos bíblicos que piensan que la razón es porque Lázaro era un hermano mayor, mucho menor a Marta y María. Quizás incluso fue un hombre joven. Si Lázaro es un joven, pues es un poco más triste que él se muera. Yo he ido a muchos funerales, especialmente cuando fui seminarista, y hermanos, los entierros más tristes son cuando muere un joven. Entonces, pueden ver aquí qué tan difícil hubiera sido la muerte del hermano de Marta y María si eso hubiera sido el caso. Pero bien, un detalle extraño, que Cristo se detuvo 2 días más. Sabiendo que Lázaro iba a morir, se detuvo 2 días más para que después llegaría en el cuarto día después de su muerte. Cristo decide demorar su regreso para que así pueda a resaltar más la gloria de su milagro. Pero también esto es algo que sucede en la vida espiritual. Nosotros le pedimos algo a Cristo y Él demora su respuesta por 2 razones. Puede ser porque, como aquí dice, para que se vea más la gloria de Cristo cuando Él termine respondiendo a nuestra oración, pero también, hermanos, para suscitar mayor fe de nosotros. Si yo tengo poca fe, Dios solo puede hacer pocas cosas conmigo, pero si tengo gran fe, puede ser mucho más. Ese es un patrón en la Biblia. Y cuando Cristo demora su respuesta a nuestras oraciones, eso hace que tenga que aumentar nuestra fe. Lamentablemente, lo que hacemos muchos de nosotros, cuando eso sucede, en vez de tener más fe, nos quejamos y fallamos en la prueba. Pero para eso es, hermanos, la demora de Cristo es para suscitar fe entre nosotros. ¿Y qué les dice? No, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Cuando alguien está muerto con Dios, simplemente está muerto. ¿Por qué? Porque despertará de nuevo a la vida eterna. Y les dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, porque esto va a ser para la gloria de Dios. Bueno, regresan con Jesús. Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, ya su carne hubiera empezado a oler y María tenía fe, pero no tanta fe para creer que Cristo resucitara a su hermano en ese momento. Ven ahí, ella sabe que si él hubiera estado allí, él no hubiera muerto, pero ella no le dice, pero yo sé que ahorita tú lo puedes resucitar. Habla ella de que yo sé que tú eres la resurrección, que tú lo resucitarás en el último día. Y lo que Cristo le dice es que no, no, no. En el último día, ese futuro ya está aquí. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección. ¿Ok? El fin de los tiempos ya está presente en Cristo cuando Él está con nosotros en la Eucaristía, en la misa, en los sacramentos. Ya los últimos momentos están presentes en nuestras vidas, pero Marta aún no tenía esa fe. Tiene mucha fe, mucha confianza, pero no tanto para creer que Él iba a resucitar a su hermano. Y después vean la respuesta de María. Cuando María, primeramente, cuando María está en la casa, estaba de luto y por eso fue a buscar a su hermana María y Marta le dice a María en voz baja. ¿Por qué? Porque en la casa de un judío, cuando están de luto, guardan silencio dentro de la casa, así como lo vemos en el libro de Job, que vinieron los amigos, se sentaron con él con 7 días y no dijeron nada. Pero cuando salen para afuera, ahí sí hay luto, más hasta tenían luteros profesionales que no solamente lloraban un poco, sino que era un llanto casi profesional. Ay de mí, Señor, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto seguía siendo realidad hasta la época mediana con los cristianos. Entonces María, por eso le habla en voz baja dentro de la casa en donde hay silencio. Ya vino el maestro y te llama. Y después pensaban que los judíos que ella iba a ir
a donde estaba el cuerpo, al sepulcro, para llorar. Y la palabra es clayo, ahí que significa llorar con gran llanto. ¿Ok? Y cuando llegó María donde estaba Jesús, en vez de ir al sepulcro, ella interrumpe su luto para estar con Cristo. Ven ahí la actitud. La actitud es que sí, es importante lo que estoy haciendo para con mi hermano, pero es más importante estar con el Señor. Y fue y se echó a los pies de Cristo, tal como lo había hecho anteriormente. Me encanta esa imagen. Dice el santo cura de Ars que cuando yo quiero perder la esperanza, yo me aviento y me echo a pie del Santísimo como un perrito al pie de su amo. ¿Ok? Esa es la respuesta de un cristiano. Cuando hay algo que haga que yo quiera perder la esperanza, no hay que perderla, simplemente hay que aventarnos a los pies de Cristo y clamar hacia Él y encontrar nuestra esperanza y nuestro sentido en su presencia. Y le dice, María, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una respuesta más sencilla a la que su hermana Marta había hecho. María simplemente reconoce la verdad y no habla de los tiempos futuros. Él simplemente reconoce que Cristo lo hubiera resucitado. Y muy importante entonces lo que sucede aquí, en los detalles, dice que Cristo se conmovió hasta lo más hondo. Es muy interesante esa descripción. Ah, la palabra en griego parece es myomai, y esa palabra en griego significa bufar con indignación como si estuvieras enojado. ¿Ok? Y después dice que Cristo quedó turbado, y que después se puso a llorar. Y la palabra de nuevo ahí, llorar es clayo, es llorar con llanto. ¿Ok? Entonces Cristo está como enojado. ¿Ok? O dice que una traducción pudiera ser que bufó con cólera y se estremeció. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionar de esa manera? Y al mismo tiempo, ¿por qué llorar? ¿Por qué llorar? Cristo sabía que Él iba a venir a resucitarlo. Entonces, ¿para qué llorar? ¿Para qué bufar? ¿Para qué estar indigno y enojado? Es muy importante saber dar respuesta a lo que, a esos detalles. Ok, bueno, siguiendo ahorita les doy la respuesta. Entonces Jesús profundamente conmovido, tarazo en griego, se detuvo ante el sepulcro y ven lo que dice, le dice, quiten la losa, la quitaron la losa y después la oración de Cristo es, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y después dice, Lázaro, sal de ahí. Ven el detalle que Cristo no le pide a su Padre que resucite a Lázaro. Simplemente le da gracias. Le da gracias y reza con confianza, sabiendo que el Padre iba a responder a su pregunta, a su oración. Oración. Y eso es una manera que nosotros deberíamos rezar con confianza y con gratitud. La palabra que gratitud ahí es Eucaristía, Eucaristeo. Entonces, después elevó sus ojos tal como lo había hecho cuando multiplicó los panes. Entonces vemos unos elementos eucarísticos aquí, en la resurrección de Lázaro. Como hay un canto que dice, yo soy el pan de vida, y después, como sigue, yo lo resucitaré. ¿Ok? La Eucaristía es el pan que nos da vida incluso cuando estemos muertos, nos da la resurrección. Bien bonito el detalle, pero estaba Cristo profundamente conmovido. Estremecido es otra traducción, y estaba lleno de indignación, de ira. Y después salió el muerto, atado con vendas en las manos y los pies y en la cara envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar.
Y muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero el próximo verso dice que inmediatamente fueron algunos judíos para hablar con los fariseos y eso era cuando decidieron que hay que crucificar, hay que pedir que lo crucifiquen los romanos. Entonces vemos aquí que yo pienso que la razón por la cual Cristo llora, yo pienso porque la razón por la cual está lleno de indignación y está estremecido, no es tanto porque Lázaro está muerto, porque él sabía que estaba muerto, él sabía que lo iba a resucitar. No, es que por medio de este milagro, habían unas personas cuyo corazón se iba a endurecer y oscurecer aún más por medio del gran bien de resucitar a un hombre de los muertos, iba a ser una causa de escándalo a tal grado que lo iban a crucificar. Y por eso llora. ¿Por qué? Porque no solamente está no es tanto porque su amigo está muerto, porque lo iba a resucitar, sino porque está a punto de él mismo experimentar la muerte. Y él no llora, yo pienso, tanto por su propia muerte, mora. ¿Por qué? Llora, ¿por qué? Porque para muchos hermanos, la muerte de Cristo no va a valer para nada. ¿Por qué? Porque lo van a rechazar. Por esa razón está tan lleno de indignación, de ira. Está tan estremecido. Vean qué cosa tan bella, tan increíble, tan maravillosa estoy a punto de hacer y sin embargo, esto va a ser la causa de tu caída. Esto va a ser la causa por la cual tú vas a rechazarme. Y por esa razón lloró. La única razón, hermanos, por la cual yo pienso que Dios llora, la razón por cual yo pienso que Cristo le dijo a Dios, aparte de mí, a su papá, a su padre, aparte de mí, este cáliz, es porque en la providencia de Dios, en mi opinión, hay unas personas que se perderían y Cristo no lo quería y por eso suda sangre, por eso le pide que le quite el cáliz y por eso se estremece, se llena de cólera e incluso hasta llora. Hermanos, no rechacemos el milagro de Cristo, no rechacemos su gran amor y misericordia por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.